Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto que nos acompañe a este espacio del canal del Poder Judicial de la Federación, este espacio de reflexión, una coproducción con la Asociación Mexicana de Juzgadoras para hablar sobre juzgar con perspectiva de género. Y en esta ocasión vamos a hablar de las mujeres que enfrentan procesos penales. Y esto nos va a permitir reflexionar acerca de las múltiples violencias que enfrentan las mujeres y de cómo muchas ocasiones esto se ve reflejado también en las condiciones de internamiento. Y para hablar de este tema tan relevante, nos acompañan dos juezas federales. Se trata de la jueza Raquel Miriam Martínez Salas. Ella es jueza de Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de México. Jueza, muchas gracias, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y nos acompaña también la jueza Mónica Pérez Arce. Ella es jueza de distrito especializada en ejecución de penas en la Ciudad de México. Y quisiera, bienvenida, jueza Mónica, qué gusto que nos acompañe. Gracias por la invitación, gracias. Quisiera comenzar contigo, Raquel, para platicar de el impacto, la transformación que fue en el sistema penitenciario, la reforma de 2008. Este papel tan relevante que le da a las personas juzgadores y que quita esta omnipresencia que tenía el Ministerio Público y que les da a ustedes, juezas y jueces, la oportunidad de tener un mayor control, de que las partes, tanto la defensa como el Ministerio Público, la Fiscalía, estén en igualdad de condiciones. Platícanos un poco qué es lo que significó esta reforma de 2008. Bueno, esa reforma implica, es correcto, no solo el cambio de paradigma, sino nos lleva o tiende a llevarnos al mayor respeto a los derechos fundamentales de las partes, ¿no? Ya luego, por supuesto, entra la de 2011, ¿no? Que ya es eminentemente la reforma, el reconocimiento de los derechos fundamentales, de los derechos convencionales. Esa reforma de 2008 tiene esa idea, ¿no? Que se investigue científicamente, ¿no? Claro. Que ese es uno de los elementos que no nos acaba de quedar, ¿no? Pero la idea es que se investigue científicamente, que se vigile constitucional y legalmente la actuación del Ministerio Público, que se le dé la oportunidad al imputado de llevar a cabo una investigación complementaria, también basada en la ciencia, y finalmente que podamos decidir si vamos o no a juicio, con una preparatoria a juicio, una audiencia preparatoria a juicio, una audiencia intermedia, y finalmente que lo que tenga que ir a juicio, vaya a juicio, que lo que no, de acuerdo también al 17 constitucional, que también fue reformado, pues vaya a los medios alternativos de solución al conflicto. Y además también trató esa reforma de que los delitos, por ejemplo, que abordan a la familia, que antes eran necesariamente decididos por un extraño al juicio, un extraño a las partes, que resulta ser el juez, y que se veía que más que solucionar el conflicto, lo hacía más hondo. Entonces trata de ser totalmente este nuevo paradigma de respeto a los derechos fundamentales, exactamente quitarle mucho protagonismo al Ministerio Público, pero quitárselo desde el punto de vista científico. Es decir, no investigar para el delito, investigar para los hechos. Y así se permea todo ello, ¿no? Y se trataba entonces que, por ende, al menos en estos delitos de la familia, la reestructura del tejido social fuera más adecuada, ¿no? Esta reforma está bien pensada, es constitucional y demás, pero bueno, obviamente sigue siendo el establecimiento de tipos penales del orden local y del orden federal. Entonces ahí tenemos, por eso no nos acaba de quedar, ¿no? Pero tenemos esta que es muy buena idea, que podemos defenderla a nivel constitucional, ¿no? Que podemos plasmarle, llevar a cabo un análisis constitucional donde nos permita tener vigencia de esos principios del nuevo sistema, ¿no? Eso es lo que se pretende, es correcto. Destruye, por ejemplo, el valor importantísimo que tenía la averiguación previa, ¿no? Esa hegemonía, como bien lo señalas. Entonces tenemos carpetas de investigación, tenemos
o debemos de tener mayor impulso en las ciencias, y eso redunda necesariamente en la investigación de los hechos, no en la investigación o el solamente traer elementos probatorios para el delito, sino en los hechos. Bien, esto tratándose de las mujeres, tratándoles a las mujeres, es bien interesante. Digo, eso es en general, pero tiene que redundar también esta reforma en tratándose de la perspectiva de género. Porque la perspectiva de género normalmente le dicen juzgamiento con perspectiva de género, pero también se debe de investigar con perspectiva de género. De hecho, en el Estado de México es delito no utilizar los protocolos de actuación. Es delito. Tiene una pena que es conmutable y demás, pero el punto es que se tiene que utilizar en todos los grados. Es decir, investigamos, preparamos juicio, vamos a juicio y vamos a ejecución de sentencias con esto. Si le añades este plus que quiere la reforma de junio de 2008, necesariamente tendríamos que tener buenos resultados, no solo en el juzgamiento penal en general, sino el juzgamiento con perspectiva de género. Estamos un poco cortos, siempre pasa lo que hace a mi experiencia, de personal capacitado, de personal científico que respalde, por ejemplo, un estudio de criminológico con perspectiva de género, ¿no? Pero bueno, tenemos grandes esfuerzos para ello, para que desde que se está investigando o se está deteniendo a la mujer, se permee la perspectiva de género en estas grandes etapas que además deben respetar los derechos fundamentales y los derechos convencionales. Entonces, esa es la idea, ese es el gran plus de esta reforma. Más todo lo demás que señalaron, que hay que apoyar la educación, pero en tratándose el juzgamiento, creo que es una buena idea. Y esta transversalidad de la perspectiva de género la retomaremos en un momento y vamos a profundizar en ella. Antes sí me gustaría que pudiéramos reforzar y complementar lo que de forma brillante Raquel nos compartía, en el sentido de que esta reforma de 2008 también crea los juzgados de control, los juzgados de enjuiciamiento, los juzgados de vigilancia. Y ahí me gustaría que tú nos pudieras compartir, Mónica, ¿cuál es el papel de las personas juzgadoras en este sistema adversarial acusatorio oral? ¿Cuál es la gran diferencia que se hace con esta reforma? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Como acaba de comentar la colega Raquel, efectivamente la reforma fue sumamente importante porque colocó a cada quien en su lugar. O sea, que las partes que hicieran lo que les toca, ¿no? En este caso, el Ministerio Público, como lo acaba de comentar la jueza Raquel, pierde ese protagonismo, pierde ese imperio sobre la ley o sobre la investigación, y la reforma establece la necesidad de crear 3 tipos de jueces: los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento o juezas de enjuiciamiento, para usar el género, y las juezas de ejecución penal, cada una con sus respectivas atribuciones y facultades y obligaciones, ¿no? Todo encaminado precisamente, como lo comentan, a raíz de la base del respeto de los derechos humanos, y efectivamente en el 2008 todavía no teníamos reforma de derechos humanos. Esta se vino dando hasta el 10 de junio de 2011. Bueno, en ese tenor, los jueces de control, a las juezas de control, de lo que se encargaban era precisamente de iniciar la fase de investigación ya formalizada por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público se acerca a la jueza de control y le expone algún caso, sea con persona detenida o sin persona detenida, para inicio de imputarle unos hechos probablemente constitutivos de un delito a una persona. A grandes rasgos te estoy contando lo que todas las múltiples funciones que tienen cada una de las personas juzgadoras. También puede ser que se acerquen a la jueza de control o al juez, persona juzgadora de control, para pedirle una orden de aprehensión, digamos. Entonces, digamos que ahí ya no es un papel tan protagonista del Ministerio Público, ¿no? Bueno, en la jueza de control, por ejemplo, puede ser el caso de que le pasen a una persona detenida, inicia la audiencia inicial que le llamamos, el Ministerio Público formula la imputación. En ese inter, si la persona está detenida, se resuelve sobre medidas cautelares. Si esa medida cautelar fuera de un tema de prisión preventiva, sea justificada o sea oficiosa, pues ya entra una cuestión ahí de una medida, ¿no? Fíjense la importancia del juez de control, ¿no? Incluso ante el juez de control puede darse terminación de un proceso por una terminación anticipada, como una suspensión condicional del proceso o un procedimiento abreviado.
Después de que hemos pasado esa fase, ya tenemos, digamos, una persona privada de la libertad con motivo de una medida cautelar, inmediatamente entra la figura de la jueza de ejecución. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que vino posterior a la reforma de 2008, porque había ese periodo de gracia, de vacatio legis para emitir otras legislaciones, prevé precisamente que la jueza o juzgado de ejecución inicia desde que la persona es puesta en prisión, con esa medida cautelar, ya sea de forma preventiva mientras sigue el juicio o ya con una sentencia de por medio. Esa es una labor muy importante de las juezas o juzgados de ejecución, vigilar que la autoridad penitenciaria cumpla con los requisitos que le establece la norma y particularmente con el tema de respeto de los derechos humanos. Y por otra parte tenemos a las juezas o juzgados de enjuiciamiento, que es el trabajo que hace aquí la compañera colega jueza Raquel. Ahí es cuando las partes ya han ofrecido los medios de prueba, ya hay un acuerdo probatorio entre las partes, ya ellos no llegaron a una terminación anticipada del proceso, sino que lo que quieren es ir a juicio. Entonces empieza el trabajo de los jueces o juezas de enjuiciamiento. Esa es la diferencia entre, a grandes rasgos, ¿verdad? A grandes rasgos de las 3 formas de jueces que tenemos a partir de la reforma de 2008, que es importante que la ciudadanía sepa distinguirlo, ¿verdad, jueza? O sea, ese es un tema sumamente importante para que cada quien haga lo que le toca hacer. Y además es importante porque esta pedagogía jurídica de la que tanto nos ha hecho partícipe la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, esta necesidad de que como personas juzgadoras, como medio de comunicación, podamos reflexionar con la ciudadanía los términos que usamos y que ellos se familiaricen para que de alguna manera así puedan también ejercer sus derechos. Es muy importante, muy, muy pedagógico lo que nos acabas de compartir, Mónica. Y ya lo mencionaba Mónica, Raquel, sobre el papel que juegan estas personas juzgadoras y cómo se crean estas figuras en la reforma de 2008. Y ahí a mí me gustaría, sí, ella nos planteaba, y tú también ya lo mencionabas, de cómo es transversal la perspectiva de género y debe estar presente en todo el proceso. Y en ese sentido yo te preguntaría si hay una diferencia al juzgar con perspectiva de género en los casos que a ti te toca resolver. Sí hay mucha diferencia. Me voy a explicar a través de un ejemplo que ya lo resolví, está totalmente terminado, por eso puedo hablar de él. Es una chica que tiene un papá muy violento, muy violento. Ella tiene, a los 16 años, tiene su primer hijo. A los 23 años, cuando llega conmigo, ya tiene 3 hijos o 4, me parece. Su papá es muy violento. Entonces, se encuentra con el papá de sus hijos a esa edad. Empieza a tener hijos y él también es muy violento, pero además de eso, él es adicto a cualquier sustancia. Entonces, ella evidentemente tiene todo un crecimiento violento, una vida de pareja violenta y además con adicciones. Ella está en la casa de su papá, porque ahí es donde pueden vivir, ¿no? Evidentemente, ante todas estas circunstancias, pues ella no tiene la liquidez, tiene 4 hijos, y entonces está en un cuartito, ¿no? Y entonces dice, el fin de semana es el cumpleaños de mi hijo, 3 años, cualquiera de sus hijos. Y entonces agarra y dice su papá, no, pues vamos a hacer una fiesta. Organizan todo muy sencillo, ¿no? Y a las 11 de la noche, el papá de los niños llega totalmente borracho y totalmente alucinado, ¿no? Cualquier sustancia. Y entonces le dice, me sirves de comer, y sigue ingiriendo bebidas alcohólicas. Entonces ella, en ese momento se le junta todo. Y entonces ella está al final de la fiesta limpiando todo y entonces va a meter a su cuarto los regalos. Entra a su cuarto y ve a su esposo teniendo relaciones sexuales con su prima. Dice ella, ya de ahí no recuerdo nada. Dicen que agarré el cuchillo del pastel y se lo enterré 32 veces en el pecho. Esto es un caso real, 32 veces en el pecho. Entonces él se sale, la ven con sangre y dicen, ¿qué hiciste? Entonces entran por el señor, lo llevan se salva por la atención médica. Ella lo cuida
durante un mes estuvo en coma. Y después de ese mes, él solicita a la Fiscalía la orden de aprehensión. Homicidio calificado. Cero perspectiva de género. Homicidio calificado. Claro. Estamos hablando del Estado de México, son de 40 a 70 años de prisión. Homicidio calificado. Y entonces llega así, hasta juicio. Nunca le hacen un examen, nunca la escuchan. Los defensores públicos y privados, no hables, nunca digas nada, nada. Llego yo y la veo, ¿no? Y entonces me permite la tesis de jurisprudencia llamar prueba oficiosa. Le digo a la defensa, 2 exámenes, uno de victimología con perspectiva de género y otro de psicología, a la voz de ella. Me salen los peritos oficiales lo siguiente: tiene cambio en su química cerebral, ¿no? Más o menos, porque además los psicólogos no son neurólogos nada más, claro. Pero y quieren respaldarlo. Dice, ella de tanta violencia que sufrió por su papá, no puede, así me dicen, no podría estudiar una licenciatura jamás, de tanta violencia. Lo que le acabó de entrar en shock, dice, porque sí entró en shock, es el recibir tanta violencia. No la golpeó, pero después de que no le daba una casa, no la veía a sus hijos, no nada, cuando lo ve teniendo relaciones con su prima, es un acto eminentemente violento, que no podríamos comprender si no lo vemos con perspectiva de género. En ese momento, la verdad es que ante la cuestión de la victimología, la dejó libre, con perspectiva de género. Lamentablemente se revoca y la condenan por homicidio calificado. Pero, ¿qué hubiéramos hecho si en ese momento, si hubiéramos investigado con perspectiva de género? Claro. No solo lo que yo traté de hacer, ¿no? Que además les pareció en aquel momento un poco parcial de mi parte. Y yo decía, es que tengo la tesis. Claro. Es como que muy parcial. Es que en qué momento la Fiscalía se enteró de esto. Es que en qué momento lo otro. Desequilibrio, no debido proceso. Claro. Vamos. ¿Hubiese sido diferente? Claro. No, hubiese sido diferente. Y además, volvemos a la finalidad de la reforma 2008. 4 hijos que no los ve nadie. Los ve la mamá de ella. Él evidentemente no los va a ver. No los vio cuando podían vivir en pareja. No los va a ver ahorita, no los ve. Y ella está en la cárcel por homicidio calificado, ¿no? Entonces, sí, es diferente, sí. Hubiese sido la realidad vista con justicia en vez de bajo la óptica de la ley, sí. Claro. Totalmente diferente, es diferente. Qué crudo el asunto que nos compartes, jueza Raquel. Sin duda, algo que deja muy claro que sí es relevante aplicar la metodología de perspectiva de género, porque además permite visibilizar las desigualdades históricas, las violencias, las múltiples violencias que viven las mujeres y además las violencias que se pueden interiorizar. Tú lo decías, fue un proceso de muchos años, que lo detonó una acción, pero en realidad fue el cúmulo de una relación de poder de muchos años y de maltratos. Y de maltratos, de toda índole. Y ahí me gustaría, jueza Mónica, que nos pudieras compartir, ya lo hemos dicho en algún momento, a partir de este caso que nos comparte la jueza Raquel y que tú ahora también te agradecería que nos compartieras alguno, pero que pudiéramos hacer énfasis, y lo platicamos fuera del aire, incluso este adoctrinamiento y pedagogía de por qué significa juzgar con perspectiva de género. Bueno, efectivamente, como lo comenta la jueza Raquel, tenemos primero que nada la obligación constitucional a partir del primero constitucional, que dice que las autoridades deben prevenir, promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas, y su segundo párrafo, o tercero, si no recuerdo, que dice que nadie va a ser discriminado por razón de género, entre otros múltiples supuestos. Y a eso se le juntamos lo que menciona el artículo 4 constitucional, que dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, pero que es bien sabido que
que esa ley, digamos, es una frase para una igualdad formal, pero nos falta la igualdad sustantiva. Y como lo acaba de decir la jueza, es necesario que nosotras como personas juzgadoras, siendo parte de ese grupo que hemos sido históricamente discriminado, incluso para llegar al lugar a que hemos llegado hemos tenido que batallar para hacerlo. Entonces, en ciertos momentos, aunque le hayan dicho a la jueza que fue parcial, lo cual no me parece que lo haya sido, es por un tema de seguir el artículo 1 constitucional, el 4 constitucional, todos los tratados que nos obligan a juzgar con perspectiva de género y particularmente la jurisprudencia 22-2016, que es a la que te has referido, que nos pone como primer requisito observar si existen desequilibrio de poder entre las partes intervinientes, en ese caso pues entre las partes la víctima, que en ese caso era el esposo, y ella quien se le imputó el hecho. Si había una razón de desequilibrio de poder, un estado de vulnerabilidad de la mujer, de la persona sentenciada, y sobre todo la obligación como juzgadoras de recabar prueba. Claro. Ahí está dentro de los requisitos de la jurisprudencia. No hay necesidad de que, digamos que se puede romper ese equilibrio que lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es precisamente que se busca que con este sistema acusatorio y en cierta forma adversarial y oral, que exista, ahí lo tienen los primeros artículos del Código Nacional, de igualdad entre las partes, e igualdad procesal. Me manifiesta la jueza Raquel que le dijeron que el motivo para revocar es porque no había respetado ese principio. Esa es una fórmula bastante legalista, porque no utilizaron el protocolo para juzgar con perspectiva de género y la obligación que le generaba a ella de utilizar y recabar prueba. Esa es una parte muy, muy importante para nosotras como personas juzgadoras, no olvidar el protocolo en todas las fases, no vamos a hablar de fases, en todos los momentos de nuestra labor jurisdiccional. Ahora, en la ejecución penal, por ejemplo, obvio esa persona ya está sentenciada, ya se encuentra en prisión, probablemente si promueve algún amparo directo, alguna cuestión, el tribunal colegiado también está obligado a utilizar el protocolo. Entonces no sabemos qué va a pasar en una resolución de amparo sobre ese caso. Pero bueno, ya tenemos el caso a la persona privada de la libertad por una sentencia condenatoria revocada porque la juez lo había concedido. ¿Y qué pasa en prisión? Como dice la juez, las penas que se le dictan a una mujer sí trascienden, sí son trascendentales hacia la familia, definitivamente lo son. Y en este caso, como manifiesta la jueza Raquel, trascendió a la infancia, a los hijos de hijas de la jueza, de la persona privada, y probablemente de su madre, si es que tenía, de sus hermanas, de las que terminan siendo las cuidadoras de las personas privadas de la libertad. Si bien les va, porque la verdad en ocasiones también las abandonan, porque el tema de las personas privadas de la libertad por sentencia es bastante estigmatizante en ocasiones, incluso para la familia. Claro. Y las familias en ocasiones abandonan a las mujeres, de verdad. Es una repetición, como decías al inicio de la charla, de generar estereotipos, de generar violencia sobre la violencia, de irse sobre las más olvidadas, ¿no? La reforma constitucional, digamos que en un principio no se ocupó mucho del tema de perspectiva de género. ¿Por qué? Porque estábamos armando un nuevo sistema de justicia penal en México que nunca en la vida se había tenido. Entonces, definitivamente, creo que juzgar con perspectiva de género en todos los ámbitos de nuestra labor es sumamente importante. Yo como jueza de ejecución penal también estoy obligada a juzgar con perspectiva de género los casos que me llegan. La única, digamos, inconveniente que tendría yo como juzgadora de ejecución penal es el tema de la cosa juzgada. El tema de la cosa juzgada, porque ahí tengo una sentencia condenatoria firme hasta ahorita, porque sabemos que el juicio de amparo no es una tercera instancia, ¿cierto? O sea, ya estaría en la posibilidad de ella, o si tiene un buen defensor, saber si promueven un amparo directo, y para eso todavía tiene 8 años para pensar si promueve o no el amparo directo. Entonces, por el momento la jueza de ejecución que está viendo el caso de la señora, puede ser que se esté viendo un serio problema, porque aunque quiera juzgar con perspectiva de género hasta ahorita, tiene una sentencia condenatoria firme encima. Ese es más o menos a grandes rasgos lo que te puedo contestar. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a regresar
para retomar esto que nos compartía la jueza Mónica de las condiciones que enfrentan las mujeres internas en reclusión y por supuesto también lo que implica para sus familias una vez que fueron sentenciadas. Regresamos, no le cambie. Ya estamos de regreso en este programa Juzgar con Perspectiva de Género y estamos reflexionando sobre las mujeres que enfrentan procesos penales. Y nos acompañan dos juezas federales, la jueza Raquel Miriam Martínez y la jueza Mónica Pérez Arce. Y comentábamos antes de ir a la pausa, reflexionábamos sobre las diferentes, múltiples violencias que enfrentan las mujeres. Tú nos compartías, Raquel, un caso de una mujer joven que enfrentó un proceso por homicidio y nos permitías ver pues todas las violencias que sufrió. Ahí yo no sé si compartes mi lectura respecto a que las mujeres que enfrentan un proceso penal vienen de un proceso de victimización, de violencias múltiples y que además son violentadas de diferentes maneras. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nada más aclarar, fue sentenciada por homicidio calificado, tentado, imperfecto, nada más. Sí, es correcto. Trascienden las mujeres que tienen un procedimiento penal los estereotipos, los prejuicios que casi todas tenemos, por no decir todas, ¿no? Es decir, mujer buena, tiene que ser buena mujer, tiene que ser mamá y tiene que ser además buena mamá y toda una serie de tiene que ser que hemos escuchado siempre desde cómo estudiamos todas estas diferencias del sexo, del género y bueno, cómo el androcentrismo las abraza, las trasciende y además nos convence, porque eso también es algo gravísimo, ¿no? Hay unas que lo tenemos tatuado, nos convence que debemos ser buenas mujeres, ¿no? Entonces, ella se agrava, ¿no? En ella se agrava, ¿no? Porque desde el error que cometen, que es delito, ¿no? O desde el error que probablemente cometen, si estamos hablando de los jueces de control o de enjuiciamiento, es un problema, ¿no? La estigmatización que ellas sufren es ya trascendente, pero no solo como a nivel del proceso, ¿no? Que entramos muchas veces a decir, ay, bueno, es que pues esta deberá estar en su casa, ¿qué hace aquí? ¿No? Y ya desde que entras ahí, no, pues ahora que sea prisión preventiva oficiosa o la sentencia de juicio, no, pues oiga, pues es que no se pone a hacer sus quehaceres, no atiende al marido, pues que ahora son 60 años, ¿no? Todo eso. Adentro, institucionalmente, eso pasa, pero también pasa en la calle, ¿no? No, es que claro que son menos las mujeres que delinquen, pero son las que más señalan, ¿no? Son las que, a las que más se les duele darle recurso, ¿no? Son a las que la familia misma castiga, no, pues es que ahora no te voy a ver, o no te llevo a los hijos, ¿no? ¿De qué sufren? Por ejemplo, los hombres, ¿no? Les llevan que es su comida, que están al pendiente, ¿no? Lo que yo llevo, ¿no? Si se renunció este defensor, no, yo mañana hablo con él ellas no, defensor público, no, hay que estarlo llamando, no, o sea, sufren de violencia económica, sufren de esta estigmatización, sufren de abandono, son creo yo las grandes abandonadas, las grandes olvidadas. Y reitero, la más grave desde mi perspectiva, digo, sufren de muchas cosas, pero es la institucional, que cada día yo estoy tratando de que no sea así, ¿no? O sea, no es de, ¿por qué no te pusiste a hacer tus quehaceres? Ahora, pues estás aquí, ¿no? Y ni modo, ¿no?
desde ese paradigma hay que quitárnoslos, ya sea jueces de juicio o de control. Entonces, muchos órdenes, ¿no? Algunas son despojadas de sus bienes, ¿no? Van las familias y ahora queremos que firmes ¿no? Ahora que no se diga sexual, en las detenciones creo que tenemos una vergonzosa sentencia, ¿no? Entonces, económicas, sexuales, de estigmatización. Casi te puedo decir que es psicológico, ¿no? Es que ¿cómo haces eso? Pues tú eres mujer, ¿no? El delito es multifactorial, no significa que sean los hombres o las mujeres, o sea, es multifactorial y esto es otro el contexto, ¿no? Y esta relación que nos hace Raquel respecto a cómo pesan incluso en el proceso penal el tema de los estereotipos, de los prejuicios en contra de las mujeres, me trae a la mente el caso González y otras contra México, conocido como Campo Algodonero, porque ahí se hace un reconocimiento muy importante, uno de la obligación de las autoridades de juzgar con perspectiva de género y también de la violencia estructural en contra de las mujeres por parte de las mismas autoridades. Y lo traigo a colación por lo que nos decía la jueza Raquel respecto a qué hacía en la noche a esa hora, por qué iba vestida de tal manera. Y ahí me gustaría, Mónica, que tú nos compartieras qué tanto pesa en el proceso penal, en las condiciones de internamiento en las que están las mujeres, estos prejuicios y estereotipos a la hora de juzgar. Sí, fíjate, muy buena pregunta, licenciada Erika. Precisamente con la ley, el nuevo proceso que tenemos, nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, más la Ley Nacional de Ejecución Penal, se ha visibilizado precisamente esas malos tratos que recibían las personas internas, porque recordemos que antes de la Ley Nacional de Ejecución Penal, bueno, toda la vida las prisiones eran espacios cerrados, claro, espacios que no tenía acceso nadie, era la autoridad o el órgano administrativo desconcentrado, que siempre se la llamaba así, por medio de la Secretaría de Gobernación y luego por las Secretarías de Gobierno, quienes gobernaban hacia el interior de las prisiones. Entrar a una prisión era el acabose precisamente para las personas. ¿Por qué? Porque las personas no estaban preparadas. No estaban preparadas en materia de derechos humanos, no estaban preparadas en género, como lo acabas de mencionar. Era una violencia tras otra, una violencia afuera y una violencia adentro de las cárceles, que no te voy a decir que ya se erradicó por completo, porque a pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal trae un capítulo donde dice que el personal de custodia penitenciario tiene que prepararse en protocolos de género, de protocolos de mujeres, y no nada más se trata de mujeres, también se trata de personas de la que le llamamos de la diversidad sexual o de la LGBTIQ y más, que también están detenidas y están siendo violentados sus derechos humanos y tienen muchos problemas como violencia institucional, como lo acaba de comentar la jueza Raquel, porque las personas ni idea tienen de lo que es atender a las personas detenidas, privadas de la libertad a través del género. Y no necesariamente te digo de que sean mujeres o que sean hombres. Por ejemplo, a mí ya me tocó un caso donde vino un hombre a solicitarme el cambio de medida que prevé el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde él pedía que se le cambiara la prisión por una medida de ya sea de arraigo o algo de estar en su casa, porque se consideraba él que era el principal cuidador de sus hijos. Hay que darle entrada a esas acciones, hay que darle entrada a esas controversias. Claro que sí. ¿Por qué? Porque los hombres también tienen derecho a estar con su familia, con sus hijos. Las mujeres pues también. Y en ese caso, digamos, así como ya un ejemplo, me vi en la necesidad de negar la petición que me hizo de cambio de medida de prisión a medida de arraigo domiciliario, estar con su familia, porque no me acreditó precisamente que fuera el único cuidador. Ese es un ejemplo que te puedo dar así de cómo en ejecución penal también podemos atender al género y atender la problemática de género y juzgar a través de la perspectiva de género. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Y además es muy importante lo que compartes, Mónica, porque es algo en lo que yo creo que tenemos que hacer hincapié mucho, que la perspectiva de género no significa favorecer a las mujeres. Tú, al caso que nos acabas de compartir de forma brillante, involucra a un hombre. Así es.
ahí para romper precisamente los estereotipos, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres también tienen derecho a la familia, también tienen derecho al amor de sus hijas e hijos, también tienen derecho a hacer la paternidad, ejercer la paternidad responsable. En ese caso él estaba privado de la libertad, tenía una sentencia condenatoria firme ya, pues obvio, ¿no? Para tenerlo yo ya en ejecución penal. Sin embargo, él estaba muy preocupado por sus hijos, su hija y su hijo menores de 12 años, que es lo que marca también la ley nacional para que él pueda, o si fuera una persona con discapacidad, arriba de los 12, también se puede ejercer. Pero ahí parecía que era un tema de un problema ya con la esposa de él, que ya había roto ella la relación, estando él interno y ella libre, y le llegaban, haz de cuenta que como que noticias, ¿no? Es que tiene a mis hijos muy, lo mismo, o sea, él también se manejaba con ciertos estereotipos sin saberlo, la verdad. Él manifestaba auténticamente su preocupación por sus hijos, pero lo que me decía a mí es que ella ya tenía un novio. Ella ya tiene un novio y mis hijos los está dejando con la mamá de ella y me los tiene como que abandonados y como que ya hace mucho que no sé nada de mis hijos. Entonces ya en el desarrollo de la audiencia oral, precisamente para eso sirve también el nuevo sistema, para tenerlos en la inmediación y escucharlos y verlos y con temas de prueba. Lo que advertí es que en realidad los hijos no estaban siendo descuidados tampoco por la esposa o la expareja, que si hubiera sido lo contrario, tenlo por seguro que hubiera accedido a esa medida, porque para eso estamos, para ser objetivas, por eso tenemos un protocolo de actuación. Claro. Hubo la necesidad de que se instaurara un protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género, porque teníamos muchas... las mujeres juzgadoras y cualquier juzgador que se inclinara por estudios de género creían que podíamos ser muy imparciales, como le dijeron a la jueza Raquel, o digo, más bien sí, parciales, más bien muy parcial, ¿no? Sí. Entonces, si nos vamos siguiendo los pasos que marca el protocolo, que ya sabemos que no es todo ni en un orden, ya eso lo sabemos, porque lo manejamos, pero objetivamente se puede resolver a través del protocolo, sin ser parciales definitivamente, ¿no? Entonces, siento que nosotras como mujeres juzgadoras, como pertenecientes a la Asociación Mexicana de Juzgadoras, estamos haciendo nuestra parte o nos estamos esforzando en visibilizar esas violencias de género como manejas, no nada más a la mujer, sino a cualquier estereotipo de género. Hay que derribar los estereotipos para que podamos hacer una buena justicia. Claro. ¿Okay? El proceso penal es también una radiografía de la sociedad. Y ahí quisiera preguntarte, Raquel, en la experiencia que tienes como jueza de enjuiciamiento, ¿qué casos te están llegando? Es decir, ¿cuál es el perfil de las mujeres que están enfrentando procesos penales? Lamentablemente sí, las mujeres que tienen bajos ingresos, las mujeres que tienen alguna adicción y las mujeres que son muy limitadas, es decir, no las dejaron estudiar, no las dejan trabajar, a veces no les permiten ni salir a la calle. De ese tipo de mujeres. Y lamentablemente, bueno, pues tratándose de las que tienen este consumo, al menos en los casos que yo he tenido, les ha jugado totalmente en contra. O sea, como tienen esa adicción, en uno de los casos que tuve, los dos, de trata, lamentablemente por sostener su adicción, su misma pareja, uno sí papá de su hija, otro solamente su pareja, pues la obliga o la lleva bajo el conseguir este consumo a vender a sus hijas. Las dos fueron niñas y les jugó totalmente en contrario, ¿no? Lo que sí es que una de ellas me quedó muy relevante porque me dice que por qué yo me decanto y lo que pasa es que la ley de trata está muy alta la pena, o sea, extremadamente alta. De hecho, no tiene ningún beneficio, de hecho en ley nacional tampoco. No, es una cosa impresionante. Entonces, empieza la sentencia y me empieza a gritar y me empieza a decir, me dice, ¿por qué usted se decanta tanto contra la víctima y ahora que la representa su propio papá? Dice, ¿por qué les cree?
Dice, y a mí cuando yo necesité ayuda, nadie me la dio. ¿No? Lamentablemente yo no puedo, digo, obviamente yo la escuché todo lo que pude, pero yo no puedo cambiar el devenir histórico de su caso en concreto. O sea, cómo ingresa a las drogas, cómo su adicción la usan en su contra, al grado que ella vende por 5,000 pesos a su hija, ¿no? Entonces, yo no puedo hacerlo, pero sí sé que el Estado podía hacerlo. Eso sí me queda claro. Para que yo no le pusiera esa enorme pena y enorme reparación del daño y enorme multa, el Estado sí pudo haberlo hecho. Eso sí me queda claro. Son las que llegan básicamente. Y ahí nos deja, yo creo que reflexionando, jueza Raquel, respecto a esta pues justicia más restaurativa y no valorar si en verdad esta parte punitiva está resolviendo lo que como sociedad estamos enfrentando, si en realidad es la solución. Es correcto. Es correcto, porque casualmente, como ella misma la señalaba, casualmente ahí se apareció el marido, sí iba continuamente, presentó la denuncia, sí iba a las audiencias, sí fue a declarar en contra de ella, pero no hubo nada que los, como que incidimos en, tú la acusas y tú te defiendes, pero no hay nada que nos lleve a conseguir, y era una familia. O sea, con estas vicisitudes, ¿no? Por llamarles de alguna forma, pero una familia. Y no estamos atendiendo otros factores que podrían habernos llevado a tener una reestructura en el tejido social, claro. No solamente una sanción y sobre todo con las penas que tiene esa ley. ¿No? Claro. Sí, claro, por supuesto, y le estamos dejando de lado. Y en esa, pues no ver solamente los casos que ustedes resuelven como casos aislados, sino en un contexto, en un tejido social. Ahí quisiera que por favor nos compartieras, Mónica, qué consecuencias tiene una vez que se dicta sentencia para una mujer que enfrenta un proceso, cómo le cambia la vida a ella y también a su entorno. Exactamente como lo comentamos en otra de las preguntas, la pena se vuelve trascendente. Aunque haya jurisprudencia de la Corte que diga que las penas no trascienden a la familia, en el contexto de mujeres la verdad sí trascienden, incluso para los varones, para los señores hombres, trascienden las penas para la familia. Mira, por ejemplo, hay casos, hay un caso que nada menos hoy me enteré, donde una persona, un señor, estaba pidiendo la revisión de medida cautelar porque tiene la prisión preventiva, está siendo todavía procesado y pide la revisión de medida cautelar porque dice que él es el cuidador de su esposa y de su hija, porque fíjate que han estado cambiando de centros penitenciarios. O sea, incluso la Ley Nacional de Ejecución Penal habla de la forma de traslados voluntarios, traslados involuntarios o traslados urgentes que le llamamos. Entonces, como te dije al principio, los juzgados de ejecución penal tenemos, las juzgadoras, tenemos a nuestra disposición a la persona desde que se le dicta la prisión preventiva como medida cautelar. ¿Y qué ocurre? Pasa que en ese caso particular, a él lo han cambiado constantemente de centros penitenciarios y la esposa y su hija cambian de residencia al lugar donde lo tienen detenido o privado de la libertad. O sea, claro que impacta y trasciende, aunque él esté todavía ahorita sujeto a un proceso penal, claro. Está bajo el principio de presunción de inocencia y se va a resolver su situación. Ahí está impactando ya el tema para la familia, en este caso para la familia externa, digamos, no son ellos los privados de la libertad, la hija ni la esposa, pero como él se considera como que responsable ya de ellas al exterior y decir, oye, cámbiame la medida, se mudan de ciudad conforme me están trasladando. O sea, a ese grado es el apoyo que recibe de su esposa y de su hija y él cómo quiere componer la situación. Y en otros casos, al revés, digamos, una mujer detenida, privada de la libertad, ella apechuga, como decimos luego, hace de tripas corazón, se porta valiente, digámoslo de esa forma, ¿no? Porque pues digo, en unas circunstancias de esas, que te queda, ¿no? Y ya la familia queda lejos, muchas son trasladadas de un centro, de un lugar a otro y ya sin saber de la familia. No reciben visitas, cuando menos reciben cartas. Hay centros donde les permiten tener apoyo económico. Bueno, ellas no reciben apoyo económico.
¿Y qué pasa? Que los estereotipos se siguen reproduciendo al interior de las cárceles, de las prisiones. ¿Por qué? Porque ellas las ponen dentro de las labores del plan de actividades que tienen que empezar a hacer ya dentro del internamiento, las ponen a barrer los pisos, a lavar los trastes, tal vez a la mejor a cosas que no pondrían a hacer a un hombre, Claro. ¿no? Y luego también la Ley Nacional de Ejecución Penal, por ejemplo, tiene muchos supuestos de derechos exclusivos para mujeres, pero en realidad ni se terminan por cumplir. Por ejemplo, dice que las mujeres y los hombres compurgarán en espacios separados. Y al principio de los tiempos, no sé ahorita si el Cefreso 16 de Morelos, que es el que tiene exclusivo para mujeres, ya tenga espacios más dignos, pero la mayoría de las veces las prisiones de las mujeres son el traspacio de los cerezos. Claro. La parte que quedó del patio para donde están los hombres. ¿Por qué? Porque la población penitenciaria, la mayoría son hombres y hay pocas mujeres, pero eso no significa que por esas razones les deban de privar de sus derechos que marca la Constitución y marca precisamente el 1 y el 4 constitucional. El hombre y la mujer son iguales ante la ley y en la práctica lo son o no lo son, ¿no? Y cómo reciben el trato del personal de custodia, perdón, porque me adelanto, porque no tratan igual a una mujer que a un hombre. El personal de custodia también tiene muchos prejuicios. A los hombres no se les ponen, por decirles, al tiro, pero a las mujeres sí. Me han llegado escritos donde las sentenciadas me dicen, oiga, por favor, me castigaron 15 días porque la custodia ya me trae ganas, ya me tiene coraje. Y porque me echó este pleito una interna y ella la agarra contra mí o la toma contra mí. Entonces, ¿te fijas cómo el trato y cómo tenemos que estar al pendiente de todo? Porque por eso las prisiones ahora no deben ser consideradas espacios cerrados. Son espacio público donde la gobernanza se tiene que dar igual y para eso estamos las juzgadoras de ejecución penal, precisamente para hacer ese fiel de la balanza entre las partes. Sí. Y para garantizar la protección de los derechos humanos, incluso en esos espacios que además por el Estado a veces han sido olvidados porque no representan en una democracia como la nuestra votos, sino se quedan, por eso las condiciones en las que se encuentran pues las prisiones en nuestro país. Así es. Fíjate que eso que acaba de decir es bien importante porque parece que hay grupos de la sociedad civil que están propugnando porque las personas privadas de la libertad ya ejerzan el voto, aunque en sentencia normalmente lo prevé el Código Penal Federal en este caso, no sé, pues incluso la propia Constitución, que las personas una vez que se le dicta una medida cautelar de prisión o auto de formal prisión, como decíamos antes, se les suspenden sus derechos políticos y civiles, ¿no? Entre otros. Pero el derecho al voto no veo yo razón para que se les haya tenido que privar, aunque sí, ya en términos de logística a lo mejor sería difícil, ¿no? Pero como dices tú, son los olvidados de los olvidados. Están ahí detenidos, están ahí purgando una pena, hacemos como que hacemos, que llevamos, suministramos y trabajamos, me refiero a todas las autoridades involucradas, ¿no? Autoridades de ejecución, autoridades de tribunales de enjuiciamiento, hacemos como que estamos ahí nada más conteniendo un tema cuando ellos son sujetos de derechos también y así como de obligaciones, por supuesto, ¿no? Ellos y ellas. A mí me gustaría que la audiencia, los televidentes que nos hayan podido acompañar en este programa de Juzgar con Perspectiva de Género, se pudieran quedar con esta idea que ustedes nos han ejemplificado además con casos respecto a que en todo el proceso, en todas las etapas, se puede aplicar la perspectiva de género y que si se puede aplicar en el enjuiciamiento, se puede aplicar también en la ejecución penal. Así es. Y ahí, para ir cerrando, si nos pudieran compartir cuál es el reto que ven como juzgadoras federales en la aplicación de la perspectiva de género. Si pueden compartir una reflexión al respecto. El reto es los especialistas. Necesitamos especialistas. Buenos especialistas autónomos, porque no sé por qué inciden en que ahora es autónomo periciales, ahora no. Entiendo que es una cuestión de presupuesto, pero necesito a alguien autónomo, alguien que diga, de acuerdo a la ciencia es esto,
no de acuerdo a lo que me pidió el Ministerio Público, de acuerdo a la ciencia es esto. Ese es el gran reto, que entiendamos que ahí está el quid del asunto y la base de un buen procesamiento, para todo, pero en especial para la perspectiva de género. No necesitamos estudios psicológicos, necesitamos estudios antropológicos, necesitamos estudios victimológicos, ahí lo necesitamos. Eso es, porque los jueces sin hacer, bueno, los jueces que dictan sentencias, como dice la compañera, porque ya tiene encima la sentencia. Los jueces que dictan sentencia, si no tienen pruebas, no tienen luz. Y entonces estás resolviendo en la oscuridad. Entonces necesitas pruebas. Y necesitas pruebas del fiscal y necesitas pruebas de la defensa. Ese es otro reto. Yo como que veo a los defensores también en este país, y lo digo con todo el respeto, como muy pasivos, ¿no? Y no, la cosa de quitarse lo pasivo no es ir a alegar a una sala nada más. O sea, es aquí traje esto, porque eso es lo que es. Ese es el gran reto, yo creo, y prepararnos, obviamente, en incorporación probatoria, razonamiento probatorio, todo eso, pero generar esta cuestión científica, yo considero que es ello el gran reto. Con lo que menciona Raquel, se me viene a la mente un discurso de la ministra presidenta que dio hace un par de días en el aniversario del Instituto Federal de Defensoría Pública, y ella le decía a las defensoras y defensores públicos federales: reten al derecho. Es importante que se puedan allegar de pruebas a través de peritajes y que sí presenten incluso otra teoría del caso, que puedan aplicar la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, sin duda. Una importante reflexión. De tu parte, Mónica. Sí, concuerdo con la jueza Raquel. Efectivamente, se supone que ahorita estamos en la fase de consolidación del nuevo sistema de justicia penal, que incluye, como les dije, el derecho de ejecución penal como una instancia separada. Y también en esa instancia separada de la ejecución penal, también requerimos personal especializado. El Ministerio Público tiene una participación en la ejecución penal muy diferente a la del sistema acusatorio. En el sistema acusatorio, precisamente, su función es acusar, llevar pruebas para medios de prueba para acreditar que la persona que se le vinculó a proceso efectivamente cometió aquel hecho que la ley señala como delito y que es penalmente responsable. En la fase de ejecución penal, en la fase es la inercia de llevarlo, ¿no? En la instancia de ejecución penal, el paradigma es diferente. El Ministerio Público ya no tiene que ir a acusar de nada. El Ministerio Público tiene que propugnar porque se cumpla la ejecución penal sin excesos y sin defectos. Eso significa sin abusos ni privilegios, que no haya privilegios en las prisiones, que no haya privilegios para unos mientras otros están ahí en situaciones paupérrimas, que pueda el Ministerio Público incluso hasta presentar una acción en contra de un director de un centro de internamiento. De igual forma, los defensores acá en la instancia de ejecución penal deben ser capacitados y especializados en el sistema adversarial y oral que marca la normativa de la Ley Nacional de Ejecución Penal. No es lo mismo ser defensor del proceso que ser una persona que actúa en el derecho de ejecución penal. ¿Por qué? Porque aquí la persona privada de la libertad ya no es la que lleva la voz pasiva, por el contrario, ahora él puede y ejerce la acción. Es una instancia tan aparte, y si nos vamos a las reglas básicas de teoría general del proceso, ahí tenemos una acción, una contestación de demanda, la acción con la demanda, contestación de demanda, donde puede ser que el demandado sea el centro penitenciario y la parte que está accionando sea la persona privada de la libertad. Entonces, el reto que tenemos en el derecho de ejecución penal o en la parte que a mí me corresponde es que todos los actores se capaciten, se concienticen, estudien sobre estudios de género y sobre estudio de derechos humanos que están, están en la propia Constitución y están en la Ley Nacional de Ejecución Penal como parte de los principios que rigen precisamente la ejecución penal. Eso es lo que yo esperaría, y nosotros, por supuesto, también como juzgadoras, el personal que nos apoya, por supuestísimo que también, y la Asociación Mexicana precisamente está preocupada generando estas posibilidades de apertura, gracias por las invitaciones que le han generado la asociación, y que seamos un canal de difusión como juzgadoras, que los casos lleguen a la luz pública
y que las personas, la ciudadanía, tengan una referencia, decir, oye, eso me interesa, porque ahora la democratización del nuevo sistema de justicia penal es lo que espera, que las personas actuemos, que no seamos nada más objetos de derechos, sino sujetos de derechos y de obligaciones. Y la verdad, sumamente importante la capacitación, como lo maneja la jueza. Claro, Okay. muy importantes y atinados estos retos que ustedes presentan, y ante todo el compromiso que está presente en cada una de sus sentencias de aplicar esta metodología de la perspectiva de género. Jueza Mónica Pérez Arce, muchas gracias. Al contrario, Jueza Raquel Miriam Martínez Salas, muchas gracias también. Gracias. Y muchas gracias a usted por permitirnos reflexionar en conjunto sobre la importancia de juzgar con perspectiva de género y sobre las diferentes y múltiples violencias que enfrentan las mujeres que están en reclusión y también quienes están en algún proceso penal. Tendremos nuevos temas en este espacio, Juzgar con Perspectiva de Género. Hasta la próxima.